dejamos todo en este momento bien registrado en la ficha clínica. De esta manera, vamos entonces a aproximarnos a lo que es la ficha clínica en ginecología y obstetricia, de qué se trata la semiología específica de cada uno de los espacios físicos de nuestro paciente y de esa manera saber cómo realizar una adecuada entrevista, una adecuada anamnesis y realizar los cálculos específicos para ciertas cosas. Voy a compartirles la pantalla, por favor, quiero que ustedes de una u otra manera me ayuden avisándome si se ve o no se ve la situación de que les voy a colocar, que es la presentación eh, que ustedes mismos vieron en, en la plataforma de la, de la, de la universidad. ¿Se ve la presentación en este momento, chicos? Uno que me responda. No, todavía no, doctor. Ok, vamos a intentar acá porque voy a iniciar a compartir la cuestión. Ahí sí debería verse. ¿Se ve o no? Sí, ahora sí. Perfecto, bueno. Para los que se conectaron tarde, mi nombre es Diego Fernando Moreno López, soy médico ginecólogo obstetra de la Universidad de Chile. Soy docente de la Universidad Pedro de Valdivia aproximadamente desde el año 2016. Inicié mis actividades en el Hospital de Talagante, donde me desempeñaba como ginecólogo obstetra en el servicio de alto riesgo. Posteriormente hubo una transición en la cual estuve a cargo de la jefatura del servicio y después me desvinculé del hospital, siguiendo vinculado en la universidad únicamente. Soy médico cirujano de Colombia y la especialidad la hice aquí en la Universidad de Chile con la sede del San Juan de Dios. Actualmente ejerzo como ginecólogo obstetra del servicio de alto riesgo del Hospital del Carmen de Maipú y trabajo como jefe del servicio de urgencias ginecológicas y obstétricas de la clínica Hospital del Profesor. Em, Bueno, como experiencia docente, fui profesor de internado de la Universidad Finisterrae en el año 2010-2011 y posteriormente me dirigí a desempeñar mis labores de docente, perdón, de ginecólogo obstetra en la ciudad de Illapel, en la cuarta región. ¿Ok? Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio entonces a la presentación. La presentación de hoy el día va a ser un poco corta. No voy a hacer un encuadre pedagógico todavía para hablar con respecto a lo de las calificaciones, con respecto a lo de los porcentajes, etcétera, etcétera, porque infortunadamente no tengo esa información para entregársela, chicos. Entonces, la idea es ir, o sea, en la marcha, ir buscando la forma y les voy a ir entregando las diferentes formas que la universidad va a empezar a plantear para las evaluaciones, de tal modo que ustedes tengan la información completa. Ante cualquier cosa, yo me voy a comunicar con Melissa. Esta charla, como les dije, está subida en la plataforma y la presentación pienso subirla una vez terminada la charla. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún aporte hasta el momento. Bueno, asumo que no. Entonces, vamos a partir con semiología y métodos complementarios de la evaluación de la paciente ginecológica y obstétrica. ¿Ok? La ficha clínica ginecológica y obstétrica no dicta diferencias frente a una ficha de medicina general. Si ustedes se dan cuenta, la anamnesis ginecológica es exactamente parecida o igual a la que se realizan con cualquier paciente que entra a entrevistarse con nosotros como médicos, con la diferencia que en la ginecología y obstetricia vamos a ser un poco más invasivos con el examen clínico, porque tenemos que inspeccionar a la paciente, tenemos que observarla y ver directamente, hacer una observación bajo espéculo, muy probablemente un tacto vaginal. Vamos a tener también que realizar
algunos elementos diagnósticos, algunos exámenes que podemos tomar nosotros mismos y también algún tipo de y vamos a tener la capacidad de solicitar algún tipo de procedimiento complementarios, llámese ecografías, escáner, biopsias, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, ustedes como médicos generales probablemente no vayan a tener mucha intervención con respecto a lo examen clínico directo de la paciente, porque recuerden que para eso ustedes se van a ver apoyados en la atención primaria de las matronas, sí van a tener van a tener la obligación de conocer las características de los genitales femeninos, porque finalmente ustedes son los que van a entregarle la decisión farmacoterapéutica a ese tipo de pacientes. Las matronas en este momento, algunas están autorizadas para dar ciertos tipos de medicamentos, pero claramente no todas tienen esa posibilidad de hacerlo. Entonces es súper importante, muchachos, que ustedes se empiecen a familiarizar con los genitales femeninos, empiecen a perder el miedo, que es una condición normal de los que empezamos por la carrera de ginecología y obstetricia, y que empiecen a conocer y avanzar con respecto a lo que es la normalidad de los genitales femeninos. Hay algunos procedimientos que ustedes tienen que irse, que muy probablemente se van a ir familiarizando una vez que entren a su práctica clínica, pero que tienen que ir manejando como concepto, como son la laparoscopía, la colposcopía, qué es una histerometría, qué es una histerosonografía, qué es una histeroscopía o una histerosalpingografía, una tomografía axial computada o computarizada y una resonancia nuclear magnética. Esos términos que al parecer ahora se ven un poco engorrosos son súper simples y básicamente nos van a demostrar y nos van a entregar información específica y detallada de cada una de las cosas que nosotros podamos o queramos conocer. La semiología ginecológica en general tiene 4 pilares. Dentro de esos pilares conocemos la anamnesis, el examen físico general, el examen ginecológico y algunos procedimientos complementarios. Entonces, ¿qué es fundamental para aquello? Primero que nada, identificar la edad, el estado civil, el motivo de consulta, la enfermedad actual y cuáles son los más frecuentes en el control de salud. Debemos tener clara la planificación familiar, trastornos del flujo rojo, edad de primera menstruación, flujos blancos, flujos rojos, dolor, duración, inicio, tipo de ese dolor, ubicación del dolor a nivel del abdomen, de la región pelviana, signos y síntomas más frecuentes del síndrome climatérico, problemas de fertilidad, alteraciones en la estructura de los genitales femeninos como prolapsos, trastornos de la micción, problemas de la sexualidad y a eso sumarle la patología materna. Si ustedes empiezan a ver cada una de las características que les estoy nombrando, la ginecología y obstetricia es una de las ramas que tiene más aristas para evaluar en el examen clínico de una paciente. Y ojo que estamos viendo simplemente las características de las pacientes ginecológicas. Si nosotros vamos a sumarle las características de las pacientes obstétricas, vamos a tener una gran variedad de cosas que vamos a deber tomar en cuenta y dejar consignadas en nuestra ficha clínica. Es importante también darle prioridad y enfatizar en los antecedentes ginecológicos y obstétricos. Yo sé que muchos de ustedes tienen alma de médicos internistas y una vez que han aprobado el área de semiología y entrevista médica, quedan con la motivación de preguntar hasta de qué color es la bebida con la que se toman el enalapril las pacientes cuando tienen un síndrome hipertensivo y detrás de la puerta o si se lo toman sentado en el living. Pero en ginecología y obstetricia, como hay tanta información, tenemos que ser prácticos y focalizar las cosas que realmente son importantes. Y para eso ustedes se van a dar cuenta que nosotros ocupamos ciertas abreviaturas o ciertas siglas que son de carácter internacional, como son la fórmula obstétrica, en la cual vamos describiendo cada una de las cosas que nos interesa saber y que automáticamente cuando la vemos plasmada en la ficha clínica, nos dan una idea de lo que nos estamos enfrentando. Otra cosa importante que nosotros debemos conocer y debemos consignar en la ficha clínica es el método anticonceptivo y la fecha de la última menstruación, que más adelante vamos a ver cómo la podemos eh, describir. Con respecto a la fórmula obstétrica, recuerden que la ginecología y obstetricia por historia médica ha tenido una lucha muy importante entre Oriente y Occidente.
Cuando hablo de Oriente, estoy hablando de Europa, y cuando hablo de Occidente, estoy hablando de Norteamérica, los gringos y los ingleses versus los franceses. Se dice en la historia médica que los franceses son los padres de la obstetricia, y siendo los franceses los padres de la obstetricia, son los que más cantidad de terminología han aportado a la ginecología de la obstetricia, tanto así que ellos han sido pioneros en el uso de ciertas herramientas como los forceps y otros mecanismos que hemos ocupado para el desarrollo de la obstetricia. Se ideó esta nomenclatura internacional para que podamos entender y resumir cuántas veces una paciente ha tenido embarazos, cuántos partos, cuántos abortos, y dentro de eso se puede subdividir, que ustedes lo van a ver cuando estén en la práctica clínica, en la ficha CLAP, que es la que ocupamos nosotros en Sudamérica, en donde se determina y se describe claramente cuál es el número de embarazos, cuál es el número de partos, cuál es el número de recién nacidos a término, cuáles son los prematuros y a su vez cuáles son vivos. Entonces, la G o G, como llaman ustedes acá en Chile, se utiliza para determinar el número de gestaciones. La P se utiliza para describir el número de partos y la A mayúscula se ocupa como determinación del número de abortos. Ahora bien, si nosotros tenemos esta nomenclatura de GPA, algunos, en este caso los gringos, decidieron colocarles letras minúsculas, y es por eso que ustedes ven ahí las letras minúsculas. En la práctica clínica nosotros no lo ocupamos porque si no se volvería una sopa de letras. ¿Cuál es el problema de limitar la fórmula obstétrica de las pacientes? Que en abortos vamos a tener involucradas a todas las pacientes que tengan enfermedades trofoblásticas gestacionales, o sea, molas y embarazos ectópicos. Entonces no vamos a poder discriminar con esta nomenclatura si los abortos fueron abortos del primer trimestre, del segundo trimestre, hacen parte de un embarazo ectópico o hacen parte de una enfermedad trofoblástica gestacional o de una mola. ¿Ok? Algunos lo colocan entre paréntesis, que es una forma adecuada de hacerlo, es decir, gestaciones 3, partos 2, abortos 1, y al lado se coloca algo como que diga mola o embarazo ectópico. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda o alguna pregunta? Bueno, asumo que no. Entonces, yo creo que esto que les estoy comentando no es muy nuevo tampoco, ¿verdad? No. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante cuando nosotros empezamos la evaluación de una paciente ginecológica y obstétrica? Empezar por el inicio de la historia. Y el inicio de la historia es presentarse de la manera más adecuada como profesional de la salud. Y ojo con eso, la presentación debe ser algo simple, claro y conciso, y esto va sobre todo para los doctores. No hay que entrar en detalles, básicamente buenas tardes, buenos días o buenas noches, señora, mi nombre es fulano de tal, yo soy ginecólogo, yo soy médico que la va a tratar, cuénteme en qué le puedo colaborar. La paciente en ese entonces va a empezar a redactarle toda su vida, entonces ustedes deben ser concretos en preguntar cuándo inició el problema, cuánto tiempo lleva y cómo ha evolucionado, buscando los signos y síntomas cardinales. Eso es una anamnesis. Debe ser concisa y precisa en el caso de que sea una paciente ginecológica. Si es una paciente ginecobstétrica, lo primero que deben preguntar es la fórmula obstétrica. Es decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Señora Rupertina, ¿cuántos hijos tiene? ¿Partos normales o cesárea? ¿Ha tenido pérdidas? Y así ustedes pueden consignar su fórmula obstétrica iniciando la ficha clínica. Si la señora está embarazada, el segundo punto es preguntarle su última regla. Y más adelante les voy a explicar cuáles son las características de la regla. Entonces, en las pacientes ginecológicas, la caracterización del ciclo menstrual y de la regla es muy importante. Se van a ver enfrentados a muchas pacientes que le dicen, doctor, lo que pasa es que yo soy muy irregular. Pues resulta, muchachos, que lo que para ellas es irregular puede que para nosotros no lo sea tanto. Una paciente puede decir que su regla es irregular porque no le llega el mismo día todos los meses.
Y eso es lo más normal de la vida. Lo raro sería conseguir una paciente que tiene la menstruación el mismo día. Doctor, sabe, a mí me llega todos los 30 del mes y me llega a las 3 de la tarde con 5 minutos. Eso es rarísimo. Entonces, lo normal es que la paciente vea su ciclo menstrual todos los meses. Probablemente va a ser en un día diferente o puede correrse incluso hasta 3 a 5 días. ¿Ok? Eso sería un ciclo regular. Un ciclo irregular es aquel que no llega todos los meses. Ustedes saben que las mujeres tienen ciclos ovulatorios entre 28 hasta 35 días. Un ciclo menor de 15 días ya se considera patológico y uno mayor a 35 también. ¿Cómo lo consignan ustedes en la ficha clínica? Básicamente el número de días va primero y normalmente lo colocamos en números romanos. Y posteriormente va la ciclicidad, es decir, si es cada 30, si es cada 18, si es cada 21, si es cada 28, etcétera, etcétera, etcétera. Después de la caracterización de ese ciclo, tenemos algo que estaba bastante en desuso porque los colegas no le tomaban la importancia necesaria, era si la paciente se había hecho el Papa Nicolau o la citología. Es importante, muchachos, que se inscriba cuándo se realizó y si el reporte fue normal o no. Posteriormente, si tiene evaluación mamográfica, es decir, si la paciente está en el grupo de edad de evaluación de mamografía, es decir, mayor a los 40, según el MinSal, mayor a los 42 años, si tiene su mamografía actualizada. Posteriormente, hay que ver si tiene algún tipo de dolor previo al cuadro inicial y si la paciente tiene algún antecedente quirúrgico de irrelevancia. Esto era lo que quería conversarles y es cómo se caracteriza una fecha de última regla. La fecha de última regla la podemos determinar como una fecha de última regla segura y confiable, segura y no confiable, o una fecha no segura y no confiable. Para decir que tenemos una fecha de última regla segura y confiable, la paciente tiene que saberse su regla, debe recordarla perfectamente. Haber tenido ciclos regulares previos, por lo menos, y por lo menos haber dejado de ocupar un método anticonceptivo los 3 meses anteriores. Entonces, si usted le pregunta, señora, ¿cuándo fue su regla? Y ella dice, y ya es una fecha de última regla no segura. Pero después dice, sí, no, fue el viernes después de misa, fue que yo salí y me llegó. Ya, el viernes estamos a tanto, entonces puede ser confiable. ¿A usted le llega la regla todos los meses? Sí. ¿Estaba tomando anticonceptivos? No. ¿Hace cuánto? No, hace como un año no tomo. Perfecto. Entonces una regla, última regla segura y confiable. ¿Ok? Se me olvidó decirles algo al inicio de la charla, muchachos, con todo el respeto que las niñas que están en este momento conectadas me merecen, y es que a las pacientes ginecológicas y obstétricas no les crean. Por favor, están mintiendo hasta que ustedes logren demostrar lo contrario. Hay mujeres que incluso pueden llegar diciendo que ellas nunca han tenido vida sexual con embarazos de 30 semanas. Hemos tenido mujeres vírgenes con embarazos gemelares. Hemos tenido embarazos tubario en mujeres que nunca se han bajado el calzón diferente para ir a hacer pipí. Entonces, por favor, muchachos, tengamos eso en la cabeza. Ahora bien, si una abuelita de 50 años le dice que ella es posible que no esté embarazada, una abuelita de 60 años, pues muy probablemente no va a estar embarazada, ¿no es cierto? Pero si la mujer está en etapa reproductiva, por favor, siempre tengamos un poquito de desconfianza, porque recuerden que estamos vulnerando la intimidad de esa paciente y tiene todo el derecho a sentirse cohibida y querer evitar ciertas preguntas que pueden llegar a ser obvias. La FUR operacional, en cambio, porque nosotros tenemos de alguna manera que conseguir una fecha de última regla, la FUR operacional se ocupa básicamente para que nosotros tengamos un punto de partida en el cual poder determinar cuál fue el inicio de la gestación y así calcular el crecimiento y el normal desarrollo de un embarazo. Y esta la ocupamos con ciertas medidas antropométricas que están desarrolladas desde el punto de vista internacional. Entonces, por ejemplo, algunos ocupan ciertas medidas del cuerpo del feto para calcular un peso y una edad gestacional promedio.
recuerden que eso es más sensible mientras menor es la edad gestacional. Uno de los parámetros que ocupamos normalmente es la longitud cefalocaudal o LCN, longitud cefalonalca, y a su vez también ocupamos otros tipos de medidas, por ejemplo, como el diámetro biparietal versus circunferencia abdominal. Algunos ocupan la longitud transcerebelosa, otros ocupan relación circunferencia craneana, diámetro abdominal, etcétera, etcétera. Existen varios algoritmos para determinar la medida de los fetitos y así aproximarnos a su edad gestacional. ¿Ok? Bien, niños, les voy a poner un ejemplo, por favor, alguien que me escuche y que me responda. Si yo tengo una paciente y la fórmula obstétrica de esta paciente es gesta 5 para 6, aborto 0, ¿qué significaría esa fórmula obstétrica? ¿Que tuvo Tuvo gemela? un embarazo gemelar. Perfecto. Entonces recuerden que las gestaciones pueden ser únicas, pero los partos pueden ser múltiples. ¿Ok? Eso ténganlo en cuenta todos. A su vez, si yo quiero conocer la fecha de última regla de una señora, porque ustedes saben que ahora en el celular tenemos fórmulas y todo para poder lograr calcular la edad gestacional de las pacientes, ¿no es cierto? Pero resulta que no siempre ustedes van a tener señal en el celular o no siempre van a encontrar el disquito o gestograma que ocupamos nosotros los obstetras, ¿cierto? Entonces, para eso, nosotros tenemos la fórmula de Naegel y la fórmula de Walk. Habitualmente ocupamos la de Naegel. Esa es la que ustedes tienen en los celulares o en los circulitos que van a encontrar en las diferentes consultas. Recuerden que el embarazo se promedia de un mamífero Homo sapiens es aproximadamente de 41 semanas. Ese es el promedio normal. Si ustedes me dicen, no, doctor, pero yo escuché que en la Universidad Católica dejan llegar a las pacientes hasta las 42 semanas. Sí, en realidad tienen razón también. Pero si ustedes se van a la guía clínica ministerial, se van a dar cuenta que a las 41 semanas y media, nosotros empezamos a hablar perdón, a las 41 semanas empezamos a hablar de un embarazo en vías de prolongación. Entonces, el viejo truco de los 9 meses realmente está en desuso. Lo ocupan nuestras abuelitas porque era la forma como ella podían calcularlo de forma simple. Pero ustedes son médicos, son doctores y doctoras y ustedes tienen que saber que 9 meses no caben en 40 semanas porque todos los meses no tienen el mismo número de días y si nosotros empezamos un embarazo en febrero o en enero, estamos robándonos casi una semana y media al término de la gestación. Entonces, para eso debemos tener una medida de partida y para eso nos sirve la fórmula de Naegel, en la cual se suman 7 días, se restan 3 meses y en algunas oportunidades se suma un año. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en cambio, en la fórmula de Balk se suman 10 días, se restan 3 meses y se suma un año. O sea, básicamente se amplía un poco para darle mayor proximidad, mayor distancia a la fecha de fecundación de esa mujer. Y eso lograría involucrar a pacientes con ciclos largos, pero básicamente nosotros ocupamos la fórmula de Naegel. ¿Ok? Bien, por ejemplo, si nosotros tenemos una paciente que tuvo una última regla el 15 de octubre del año pasado, para poder hacer el cálculo manual de esta paciente, tenemos que sumar 16 días para completar el mes de diciembre, 31 días de enero, 29 de febrero, 31 de marzo y 6 días de abril, ¿no es cierto? Eso nos da un total de 113 días. Para que ustedes averigüen cuántas semanas tiene esa paciente, basta con dividir 113 días entre 7 días, que es lo que tiene una semana, ¿no es cierto? Porque aquí en Chile, en el mundo, en Colombia, en todas partes, las semanas solo tienen 7 días. Eso nos daría un cálculo a hoy de un embarazo de 16 semanas y un día. ¿Está correcto?
Doctor, disculpe, no entiendo bien lo que... A cómo ver, se mira, calcula la fecha. perdón, hay un pequeño error. Acabo de ver el Porque error, lo estoy la fecha corrigiendo. está en octubre. Claro, es noviembre. Es un error de tipeo. Es el 15 de diciembre, perdón, la última regla. ¿Ok? Perfecto, disculpe. No. Gracias a ti por ayudarme a corregir el error. Entonces, esta última regla está equivocada. Es el 15 de diciembre la fecha de última regla. El ejemplo es con 15 de diciembre, no 15 de octubre. ¿Ok? Entonces, para completar los días de diciembre, perdón, nos faltan 16 días. Ahí tendríamos el mes. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Ok. Y- Se, algo pasó, no sé qué pasó aquí. ¿Se desconectó o siguen viendo la presentación? Sí, lo vemos. Viéndola. Hable uno solo porque no lo escucho. ¿Se escucha? ¿Siguen viendo la presentación? Sí. Ah, perfecto. Entonces, tenemos los 16 días de diciembre, 31 de enero, 29 de febrero, 31 de marzo y 6 de abril. ¿Ok? Sumamos, esa sumatoria nos da 113. Con esos 113 días, simplemente lo dividimos por 7 y ahí nos da a semanas. Entonces, a esta paciente tiene una gestación de 16 semanas y un día. Para lograr calcular la fecha probable de parto, entonces básicamente lo que tengo que hacer es ocupar la fórmula de Naegel, que nos dice que si ella tiene una fecha probable de parto del 15 de diciembre, entonces nosotros le sumamos 7 días, 15 más 7 es 22, esto olvídenlo, lo que estoy señalando con el cursor, olvídenlo. El 22 le sacamos 3 días, perdón, 3 meses, entonces tendríamos que esta paciente estaría teniendo una guagüita el 22 de agosto del año 2020. ¿Ok? ¿Se entendió? Bueno, ese es el famoso ¿Lo gestograma. puede repetir, por favor, doctor? Claro, Eh, lo repito de nuevo. Si tenemos una paciente que tiene como fecha de última regla el 15 de diciembre del año 2019, le sumamos 7 días al 15, ¿no es cierto? Eso nos daría 22. Diciembre es el mes número 12. Si le sacamos 3 meses, nos daría 9, ¿cierto? Y si le colocamos un año, pues no sería el 19, sino el 20. Entonces, pero de septiembre. justamente de septiembre. ¿Dije agosto? Septiembre porque dijo agosto. Ah, ya, por eso. Disculpen. Gracias, muchachos. También es que no he almorzado. La hipoglicemia me está haciendo efecto. Doctor, tengo una duda. Claro, dígame. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan Acosta. Hola, Jonathan. Cuéntame. Oiga, doctor, lo que pasa es que yo me guío por la fecha de la última regla. O sea, Ya. el día que dejó de menstruar, el primer día que partió menstruando o cuando terminó de menstruar, que siempre ha sido mi duda. No, siempre es el inicio de la regla, hijo. Siempre es el Ya. inicio de la regla. ¿Ok? Perfecto. Partes con el Gracias. primer día de regla. Sí, porque muchas señoras cometen el error de decir, no, es que mi última regla fue el 20, pero resulta que llegó el 13 y se demoró 7 días menstruando. Entonces ahí estamos ya perdiendo una semana. ¿Ok? Perfecto. Entonces lo más importante es enfatizar en el inicio de la menstruación. Y a partir de ahí podemos hacer el cálculo correspondiente. Bien, ¿vamos bien hasta ahora? Muchachos, si se llega a caer la conexión, porque yo no estoy inscrito en un plan de cobro, vuelvo a conectarlos y volvemos a mandar el ID, ¿ok? Porque yo creo que nos van quedando como 10 minutos. Bien, entonces, este cuadrito básicamente se los coloqué para que ustedes tengan en cuenta lo que es la terminología que se va a manejar durante todo el proceso de ginecología y obstetricia. ¿Ok? Hay unas definiciones que muy probablemente ustedes posteriormente van a
ir tomando más a menudo y van a ir aprendiendo con mayor facilidad. Y también cuando veamos el curso de ginecología, se van a dar cuenta que algunas ya no se utilizan tanto, como por ejemplo el concepto de menometrorragia o hipermenorrea, porque ahora actualmente estamos cambiando esos conceptos por algo un poco más global e internacional, como es el sangrado uterino anormal. ¿Ok? Bien. Posteriormente a esto, es importante ubicarse en el contexto de la paciente. Piensen que ustedes van a tener una paciente desnuda frente a ustedes. Y aquí quiero llamar la atención por parte de los doctores. Muchachos, cuídense. Cuídense desde el punto de vista médico-legal. Una mirada, un gesto o una actitud puede marcar la diferencia. Por favor, cara de póker cuando vayan a examinar a una mujer, si es que la tienen que examinar. Y si la tienen que examinar, procuren hacerlo con alguien a su lado. Alguien que los acompañe, ojalá del mismo sexo de la paciente. De esa manera, ustedes van a tener mucho resguardo. Recuerden siempre hacerse al lado derecho de la paciente cuando la vayan a examinar, sobre todo cuando van a realizar el examen abdominal. Explicarle y avisarles qué es lo que van a ejecutar en el momento del examen, qué sensación podría obtener y cuánto se van a demorar haciendo el examen. Es fundamental que eso la paciente lo tenga claro. Señora, voy a colocarla en una posición poco cómoda. Probablemente va a sentir algo frío, helado, molesto, incómodo. Normalmente no duele. Si llega a doler, por favor, me avisa. Voy a tocar su guatita, voy a hacer un tacto por su vagina, voy a tocar su axila, voy a tocar sus mamas, voy a hacer un tacto rectal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero que nada, la paciente debe estar cómoda, debe estar preparada. Si necesita hacer una palpación abdominal fácil, dígale que vacíe la vejiga. Si necesita hacer un test de continencia de orina, no la haga orinar. Obviamente, préstele los elementos que ella necesite para poder quitarse la ropa, no la mande desfilando desnuda, que todo sea lo más correcto posible. Piense que esa mujer que está entrando ahí es su mamá, es su hermana menor, es su tía, es su abuela, y de esa manera, o es usted misma. ¿Cómo le gustaría a usted que la examinaran o que la tratara un médico? Recuerden que la posición de litotomía es una de las posiciones más humillantes del mundo. Procure que su paciente se sienta segura con usted. En decúbito dorsal, con flexión de las piernas sobre los muslos, con abducción y flexión y en ángulo recto de las caderas. Al principio no necesita tocar a la paciente, solo necesita ver y observar la anatomía normal de la vagina de la señora, de la vulva en este caso. Tiene que revisar las extremidades, si hay algún tipo de alteración a nivel de los muslos, si hay algo a nivel del pliegue inguinocrural, llámese adenopatías, úlceras, pústulas, etcétera, etcétera, etcétera. Inspeccione la calidad de la piel, observe si existen huellas de acantosis o algún tipo de lesión, llámese verruga, llámese absceso, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo eso va a ser útil para la descripción y para el probable tratamiento que le va a dar a la paciente. Si la paciente tiene genitales con rubor y refiere ardor, procure manipularla lo menos posible, porque probablemente esa piel va a estar desfacelada y va a estar comprometida y usted se va a ver enfrentado a una paciente que está bastante sintomática y sensible en esa zona. Recuerde que la vagina tiene terminales nerviosas importantes que transmiten el dolor como un disconfort, que hace que la paciente, si tiene calor, puede aumentar su hiperalgesia y quejarse más de lo común. También debe aprender cómo es la posición normal de unas mamas naturales o unas mamas que han sido intervenidas quirúrgicamente. Recuerde ver si son simétricas o si son asimétricas. Recuerde ver las características de la piel, de la areola, del pezón y de las axilas de la mujer. Jóvenes, vamos a cortar y vamos a reconectarnos para seguir con la segunda parte de la charla. ¿Ok? Ok. Sí, doctor. Perfecto. Bye, bye. A ver, chau.